Sí, Señor, queremos alabar y queremos bendecirte, queremos honrarte, glorificarte, darte gracias, Dios, porque tienes cuidado de nosotros y porque en esta hora nos podemos acercar hasta tu trono para recibir de ti ese oportuno socorro y queremos saber, aprender un poco más, conocerte, entenderte, Dios, en el nombre de Jesús. Sé tú obrando en nuestro corazón y en nuestra vida, Padre. Amén y amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de lo que el Señor tiene que decirnos el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del engaño del montanismo. Lección 53, el engaño del montanismo. Tenemos ahí una cita bíblica que dice: pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es vida santa y, finalmente, la vida eterna. El día de hoy hablaremos de una falsa doctrina que es muy sutil y que es precisamente eso lo que la hace tan peligrosa. Hablaremos del montanismo. ¿Qué sabemos de ella? Bueno, que tuvo su origen en los años 160 y 170 por un hombre llamado Montano, quien se sintió transportado a estados de éxtasis que lo llevaron a dar una serie de advertencias proféticas. ¿Cómo es eso? Bueno, se supone que en medio de la alabanza, la adoración, en medio de esa manifestación del don profético, él se sentía en éxtasis, fuera de sí, que es lo que quiere decir esa palabra, ¿verdad? Y entonces comenzaba a dar advertencias proféticas. Ahora, a ese movimiento se adhirieron un par de mujeres, Priscila y Maximilia, quienes también profetizaban y alcanzaron mayor fama que Montano. Ahora, ¿qué es lo que proponía esta herejía? Debemos puntualizar que no se pretendía traer una nueva enseñanza, sino reavivar el fuego del Espíritu en los creyentes, según decían. ¿Qué es lo que hacían para que eso sucediera? Bueno, hicieron mucho énfasis en el pronto regreso del Señor Jesucristo, al grado de que se exhortaba a través de la profecía que el regreso era inminente, es decir, que el regreso era pronto, que debían prepararse para el martirio, que debían prepararse a través de extensos ayunos, se privaban de alimentos de manera regular, promulgaban la castidad dentro del matrimonio, prohibían las segundas nupcias, y si algún hermano fallaba, se negaban a restaurarlo, es decir, lo apartaban de manera definitiva de la iglesia, lo que conocemos como excomunión, ¿verdad? Lo apartaban definitivamente de la iglesia. Pero el mayor problema lo había con la profecía. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que las palabras proféticas que hablaban eran 100% inspiradas y habladas por el Espíritu Santo. De manera que las ponían a la par con la palabra escrita a través de los apóstoles, profetas y autores de la Biblia, dándole un lugar que no le corresponde como inerrante e inefable. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que proponía? Bueno, en un principio hablaba de ese avivar el fuego en nuestros corazones por medio del Espíritu, pero hacían énfasis en el pronto regreso de Cristo, de alguna manera infundiendo miedo, temor a la iglesia a través de exhortaciones proféticas, ¿verdad? Y hacían mucho hincapié en lo que era la profecía. ¿Por qué es tan peligrosa? Bueno, es peligrosa porque aparentemente no viene proponiendo nada malo. Exhorta a la santidad, anima a vivir de manera piadosa, trae disciplina a la iglesia, promueve la comunión con el Señor y aviva el fuego del Espíritu a través de los diferentes dones espirituales como lo son la profecía, las lenguas y la interpretación. Muy bien, pero el problema no es lo que propone, sino la manera, los métodos, la forma en que pretende conseguirlo. ¿Cómo? Ellos pretendían llevar a la iglesia a conseguir todas estas cosas a través de la manipulación que se hacía por medio de la profecía, por medio de un don espiritual. Algo así como lo que le había pasado a Israel en esos años en los que los falsos profetas les decían a los reyes lo que tenían que hacer. ¿Qué hacían? Con un "así dice el Señor", manipulaban al rey y al pueblo, llevando muchas veces a toda una nación a pecar,
apartarse de la voluntad del Señor, a adorar ídolos. El mismo Moisés lo advierte al pueblo. ¿Dónde? Vamos con nuestras Biblias, Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, que dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigiosa, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Muy bien, ¿qué es lo que nos está diciendo Moisés? ¿Qué les está advirtiendo a estos israelitas? Bueno, que cuando se levantara profeta, cuando se levantara un soñador de sueños y les anunciara una señal y un prodigio y ésta se cumple, ¿sí? Pero los llevara a adorar dioses ajenos, no les hagan caso porque es Dios quien los está probando. Ahora, ¿qué es lo que buscarían estos falsos profetas? Estos falsos profetas lo que buscaban era manipular al pueblo para llevarlo a pecar en contra de Dios, ¿verdad? En pos de dioses ajenos. Y eso es precisamente lo que los montanianos hacían. Manipulaban a las iglesias a través de un mensaje que es real, a través de un mensaje que es verdadero. ¿Cuál? Todos deberíamos vivir como si Cristo viniera en 5 minutos por nosotros. Porque ya sea que suene la final trompeta o que nos muramos, con Cristo nos vamos a ir. Y nadie de nosotros sabemos cuándo será. Así que lo primero que sabemos que es incorrecto y que por esa razón es una falsa doctrina, no es por el mensaje, sino es por el intentar manipular a la iglesia del Señor. Porque todos deberíamos vivir efectivamente como si Cristo viniera en 5 minutos por nosotros. Pero el problema es la manipulación que esta doctrina pretendía hacer a la iglesia del Señor. Lo segundo que vemos es que le dan a la profecía un valor que la Biblia no le da. El Señor, cuando nos habla de este don espiritual, nos dice que debemos escuchar con atención lo que el profeta dice y juzgar si lo que dice en realidad viene de Dios. ¿Cómo? Para eso tenemos la Biblia. Si lo que el profeta dice está de acuerdo con lo que enseña la Biblia, no hay problema. Si no está de acuerdo con lo que enseña la Biblia, tampoco hay problema. Simplemente no debemos hacer caso a lo que dijo. Vamos a verlo, 1 Corintios capítulo 14, verso 29, que dice: y si algunos hablan de parte de Dios, que sean solo 2 o 3 personas. Los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. ¿Qué debemos estar haciendo cuando se está dando un mensaje en medio de la iglesia y se escucha un así dice el Señor y la persona comienza a hablar una palabra como si viniera de parte del Señor? Necesitamos poner atención. Prestar atención, ¿para qué? Para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Para ver si el mensaje que nos están dando está en armonía, está de acuerdo con todo el contexto bíblico, con toda la palabra de Dios que conocemos, que nos ha sido mostrada, dada, revelada de parte del Señor. Ajá. Pero lo que estos montanistas hacían era enseñar que la palabra profética era infalible, era inerrante, y que nadie estaba en posición de juzgar si venía o no de parte de Dios, y de esa manera la ponían a la altura de la misma Biblia en primer lugar. Y como consecuencia de esto, la iglesia estaba obligada a obedecer lo que el profeta dijera. Ahora, yo quiero que hagamos un alto aquí y nos preguntemos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer si nos encontráramos en un caso como este? ¿Deberíamos prohibir que se profetice o se hable en lenguas o se interpreten las lenguas, como muchas iglesias hacen? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eso es más interesante aún. Vamos, 1 Corintios ahí mismo 14, pero 10 versículos adelante, 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué es lo que me está diciendo
el Señor que debemos hacer, porque falsa profecía había, porque las falsas lenguas también existían, las falsas interpretaciones de este don. Pero ¿qué es lo que me dice? Procura profetizar y no impidas el hablar en lenguas. No lo impidas. Entonces la solución no está en prohibir, sino en enseñar, en instruir a los hermanos de la congregación cómo es que la Biblia nos enseña que se deben hacer las cosas y hacerlo. Muy bien. En tercer lugar, vemos algo que debe llamar nuestra atención. Es decir, no solamente vemos que pretenden manipular a la iglesia a través del mensaje de la venida inminente, pronta del regreso de Cristo. No solo eso. No solamente le dan un exagerado énfasis e importancia a la profecía, de tal manera que la ponían a la par de la escritura, de la palabra de Dios. No solo eso, sino que en tercer lugar, vemos algo que debe llamar nuestra atención. ¿Qué? Dos cosas. Una, que promueven la castidad en el matrimonio. Y segundo, que no restauran al que ha pecado. Y cuando hablamos de castidad en el matrimonio, necesitamos saber que, en primer lugar, Dios no está en contra de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Está en contra de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que es adulterio, lo que es la fornicación, ¿verdad? Pero no está en contra de las relaciones sexuales que se hacen dentro del marco del matrimonio. Y lo segundo, que nos pide que nuestro lecho matrimonial, que la cama que compartimos no sea mancillada. A ver, ¿dónde dice eso? Hebreos capítulo 13, verso 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y nosotros cuando leemos esta escritura no podemos pensar que se refiere solamente a no participar de adulterio o fornicación, porque lo pone aparte, sino que abarca también la responsabilidad de las parejas, la responsabilidad del matrimonio de preservar su intimidad, de preservar sus relaciones lejos, escúchame bien, lejos de las prácticas perversas y que envilecen la relación, de aquellas cosas que pudieran ofender a nuestra conciencia. ¿Cómo qué? Bueno, hoy en día te puedo hablar de películas, te puedo hablar de juguetes, te puedo hablar de accesorios, en fin, de una infinidad de herramientas que el mundo ha proporcionado y que envilecen la relación sexual. ¿Ok? Ahora bien, con lo que tiene que ver con el restaurar, porque veíamos que, bueno, llama la atención en primer lugar que hablaban de la castidad dentro de las relaciones sexuales, que está bien, pero también ellos no restauraban al caído, al que había fallado, al que había pecado. Con relación a ese tema, la Biblia es bien clara. Ninguno de nosotros somos perfectos. Eso es lo primero que necesitamos dejar perfectamente establecido. Tenemos un llamado a ser perfectos como el Padre lo es. Eso es verdad. Pero mientras estamos en este cuerpo, mientras nos encontramos en esta carne, eso es algo que será difícil de alcanzar. Pablo lo expresa de la siguiente manera. Te llevo Romanos 7:22, que dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, Pablo encontraba este dilema. Él leía la ley de Dios y se deleitaba en ella, en su hombre interior, en su mente, en su corazón. Decía: amén, gloria a Dios. Sí, no tendrás dioses ajenos delante de ti, Señor, no los tendremos. Señor, no tomaremos tu nombre en vano. Señor, guardaremos el día de reposo. Padre, honraremos a padre y madre, porque sabemos que es un mandamiento que tiene promesa de larga vida sobre nosotros. Sí, Señor, no vamos a mentir. Sí, Señor, no vamos a codiciar. Es decir, se deleitaba en ese hombre interior con relación a la ley de Dios. Pero a la hora de llevarlo a cabo, a la hora de hacerlo, dice:
que encuentra otra ley en esos miembros, que se rebela en contra de la ley de la mente, en donde se está deleitando, y que lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque se deleitaba en la ley, a la hora de llevar a cabo las acciones que la misma ley le indicaban, fallaba. Y por eso dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? De este cuerpo de muerte. Y cuando habla de quién me librará de este cuerpo de muerte, esta es la última etapa de nuestra redención. ¿Cuál? Cuando poseamos cuerpos glorificados y esto mortal se vista de inmortalidad y seamos despojados definitivamente de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué sucede mientras estamos en este cuerpo de muerte, como lo llama Pablo? Seguimos luchando, preciosos, seguimos luchando en contra de los deseos de nuestra carne que nos quieren llevar a pecar. Seguimos luchando. ¿Ok? Bueno, muy bien. Bueno, pero pastor, ¿qué pasa si pecamos? Porque sí luchamos y nos enfrentamos en contra de nuestro pecado, pero a veces fallamos, a veces erramos. Amartía, ¿verdad? Que es en griego pecado, fallamos, cerramos el blanco. ¿Qué pasa si pecamos? ¿Qué pasa si cedemos? ¿Qué sucede? Ok, primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. O sea, la Biblia sí contempla la posibilidad de que pequemos. ¿Qué debemos hacer si lo hacemos? Porque la Biblia contempla esta posibilidad y me dice que si hemos pecado, tenemos un abogado para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Qué debemos hacer entonces si pecamos? Debemos recordar que tenemos abogado, un abogado intercesor ante el Padre, a Jesucristo. De manera que el proceso de restauración de mi pecado debería empezar con arrepentimiento, con el deseo de no volver a pecar. Esta fue la palabra con la que el ministerio del Señor Jesús comenzó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento, eso es lo primero que necesitamos hacer. ¿Has pecado? Arrepiéntete. Es decir, que en ti se genere ese deseo de no volver a pecar. ¿Ok? En segundo lugar, o a continuación, con mi confesión a Dios y pedirle perdón, porque lo ofendí a Él primeramente. Ok, me arrepiento, confieso mi pecado y le pido perdón a Dios. En tercer lugar, le pido perdón a quien ofendí con mi pecado y si es posible y se hace necesario, restauro, restituyo, hago restitución del agravio, ¿sí?, que hice cuando pequé. ¿Ok? De eso me está hablando. Dios traerá restitución a nuestras vidas y cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón y cuando nos acercamos a la persona y le decimos: perdóname, te ofendí, pequé, hice mal, ¿verdad? ¿De qué manera puedo restaurar mi error, corregir, regresar? Habrá cosas que no se puedan hacer restitución, ¿verdad? Pero habrá cosas en las que sí podamos hacerlo. Y por último, y bien importante, necesito apartarme de pecado. Fallaste, aléjate del pecado, no de Dios, pero sí aléjate de tu pecado. Aléjate lo suficiente para que no vuelvas a pecar. Proverbios 28:13 dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Ahora, en ninguno de los pasajes que hemos leído se nos habla de que Dios no perdona nuestro pecado. Porque el único pecado que no es perdonado es el no confesado. ¿Ok? Es el no confesado.
Recordemos que a eso vino el Señor Jesús, a pagar por nuestros pecados, a satisfacer la justicia de Dios. Murió el justo por los injustos y con su sangre nos ha salvado y con su poder nos ha restaurado. A ese Dios sea la gloria. Muy bien. Pero quizás estamos hablando de hermanos, ¿verdad? Regresando a nuestro tema de montanismo, estamos hablando de hermanos que no eran restaurados porque los pecados que cometían eran mucho más graves de lo que estamos hablando. Quizás estaban cometiendo un pecado de fornicación o un pecado de adulterio innombrable. Y esa sea la razón por la que estos montanistas no restauraban al que había caído. Pero cuando vamos a la Biblia, Pablo nos habla de un caso así de tremendo en la iglesia de Corinto. ¿Qué había pasado? Uno tenía por mujer o se acostaba con la mujer de su padre, que obvio que no era su madre. A ver, vamos a verlo. 1 Corintios capítulo 5, vamos a ver versos del 1 al 5. Dice, ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, es decir, la mujer de su padre que no es tu madre, como si viviera con su esposa. ¿Qué quiere decir eso? Pues teniendo esas relaciones íntimas que solamente con la mujer se pueden tener, pero las estaba teniendo con su madrastra. Eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos, los paganos, hijos del diablo, hacen algo así. ¿Y ustedes se sienten orgullosos de esto? Cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. Ahora, yo quiero que notes algunos detalles que hay en nuestra lectura, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer con aquellos que no quieren dejar su pecado? Porque es evidente que este sujeto del que se está hablando vive con su madrastra y no quiere dejarla. ¿Qué se debe hacer? Dice, deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. ¿Qué debió haberse hecho? Echarlo de la iglesia, excomulgarlo. ¿Para qué? Verso 5, ¿verdad? ¿Para qué? Para que al no estar bajo el cuidado, al no estar bajo el amparo de la iglesia, quede expuesto a los ataques del diablo, Satanás, y su cuerpo sea destruido, ¿verdad? No sabemos si será destruido a través de una enfermedad, de una dolencia, de un accidente. Y de esa manera no se pierda su alma, su espíritu, dice, se salvará. Su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor. Paréntesis, hemos estado viendo cómo la salvación no se pierde, ¿verdad? Porque no se pierde. Tremendo pecado que ni aún se nombraba en medio de los gentiles. Y sin embargo, este hombre no iba a perder lo más valioso que tenía, su salvación. Pero ¿qué pasa si se arrepiente? Porque bueno, hasta ahí nos deja, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si se arrepiente? ¿Lo dejamos fuera de la iglesia? Ok, yo quiero pensar que estos corintios, al haber recibido esta carta, y obviamente todo el mundo sabía y conocía el caso de este hombre, porque pues había llegado hasta los oídos del apóstol que no estaba cerca de ellos. Todo el mundo en la iglesia sabía a quién se estaba refiriendo. ¿Qué es lo que hicieron? Lo que el apóstol les pidió, echarlo de la iglesia. Vámonos, ¿verdad? Vámonos. Muy bien. Pero, ¿se arrepintió o no? Bueno, ¿y si se arrepintió, lo restauraron o no?
Porque este es el caso del montanismo. Hasta aquí el montanismo está bien, o sea, échalo de la iglesia. No se quiere arrepentir, échalo de la iglesia. No quiere dejar su pecado, échalo de la iglesia. Muy bien. Segunda de Corintios 2:5, porque esta historia continúa. Fíjate, no quiero exagerar en este asunto, pero la persona que causó mi tristeza, hasta cierto punto también causó la tristeza de todos ustedes. ¿De quién está hablando? De este que tenía por mujer a su madrastra. 6. Pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso. ¿Qué hicieron con él? ¿Cuál fue el castigo que les pidió que le impusieran? Echarlo de la iglesia, sacarlo de la comunión, dejar de hablarle, dejarlo solo, ¿verdad? Sin el amparo de la iglesia. Muy bien, 7. Ahora, deben perdonarlo y ayudarlo a sentirse bien. ¿Qué había pasado con este hombre? Se había arrepentido, ¿verdad? Ahora vamos a recordar esos pasos. Se había arrepentido, pedido perdón y confesado y pedido perdón por su pecado, ¿ok? Había abandonado su situación. ¿Qué debían hacer ahora? Ahora deben perdonarlo y ayudarlo a sentirse bien para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. Yo les aseguro que una vez más le muestren que lo aman. Yo les ruego que una vez más le muestren que lo aman. Este hombre se arrepintió y la iglesia estaba adoptando una postura demasiado dura con él al no perdonarlo y restaurarlo. Montanismo. ¿Qué les pidió Pablo? Que lo perdonaran y lo ayudaran a sentirse bien, que le mostraran que el amor de Dios llenaba sus corazones al amarlo y restaurarlo. Entonces, lo que hacían los montanistas de ninguna manera podemos pensar que estaba bien o que fuera la voluntad del Señor. Ahora yo te pregunto, ¿existirá montanismo hoy en día en nuestras iglesias? ¿Se aplicará hoy en día disciplina, castigo sin misericordia, buscando destruir y no restaurar a la persona, al faltista, al pecador? ¿Habrá iglesias que sean demasiado legalistas al punto de llenar de prohibiciones y reglas a sus congregantes? ¿Habrá hasta hoy manipulación a través de los dones espirituales? Híjole, quizás sea más común el encontrarnos con iglesias que en lugar de ejercer disciplina, sufran. Escúchame bien, sufran porque no hay ninguna y sus miembros hacen como la gana les da, sin sufrir consecuencias ni tener límites. Quizás tenemos más iglesias que en lugar de restaurar al caído, mejor hagan leña de él. O lo que es peor, lo ignoran completamente, como si no existiera. Esas iglesias todo incluyentes. Iglesias que manifiestan tener mucha pasión, pero poca dirección y menos instrucción, y que lo único que hacen es causar confusión y daño. La verdad es, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos con claridad es que el día de hoy el Señor nos llama a tener cuidado con todo lo que hacemos y la manera en que lo llevamos a cabo. Definitivamente que estamos a favor de una iglesia que disciplina a aquellos de sus miembros que así lo ameritan, pero que a la vez buscan restaurarlos a través de ella, a través de la disciplina, y les muestran que esa disciplina es solamente una extensión del amor de Dios hacia ellos. Definitivamente estamos a favor de una disciplina bíblica. Disciplina bíblica. ¿Cómo es eso, pastor? Muy bien, vamos a ver, Mateo 18:15, ¿qué dice? Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas, para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos.
Y si aquel no hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios, o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Ok, aquí tenemos la disciplina bíblica. Bueno, ¿qué se hace en la disciplina bíblica? ¿Qué se hace? Muy bien, tus ojos puestos en la Biblia. ¿Sí? Paso número 1. ¿Te hacen algo malo? Habla con él a solas. ¿Algún hermano de la congregación te faltó, te ofendió? Habla con él a solas. ¿Con qué objetivo? Para que reconozca su falta. Trátalo en corto. Habla con él. Visítalo. Hazle una llamada. Haz una cita con él. Trata esto en persona. No lo trates por teléfono. No le mandes un mensajito. Habla con él. Encara esa situación con tu hermano. En primer lugar. ¿Sí? Paso número 1. Paso número 2. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 seguidores míos para que te sirvan de testigos, ya que la Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Ok, no te hace caso, entonces ya no vas solo, sino llevas un par de hermanos más contigo, ¿verdad? 1 o 2 hermanos contigo, para que entre los tres le hagan frente. ¿Ok? Y si no te hace caso, entonces infórmalo a la iglesia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la iglesia sepa, que la iglesia conozca, hasta este momento la iglesia conozca lo que está pasando, lo que está sucediendo, la falta, el agravio, la manera en que este hermano está viviendo, porque ya estamos hablando de una situación de esas, la manera, la forma en que está viviendo y cómo ya se le exhortó y cómo no quiere hacer caso a la exhortación. ¿Ok? Y si tampoco le hace caso a la iglesia, entonces tendrás que tratarlo como los que no creen en Dios, ¿verdad? Lo que decía Pablo, échalo de la iglesia, expúlsalo de la iglesia, excomúlgalo, córrelo de la iglesia, ¿verdad? Córrelo de la iglesia. ¿Para qué? Para que su cuerpo sea destruido, pero su alma sea salva para cuando el Señor venga. Pero en verdad debemos estar siempre atentos. Siempre estar atentos, ya que si la persona se arrepiente, es necesario que la iglesia lo restaure. Se acerque a él, lo integre a sus filas, le dé consejería, le dé seguimiento, lo ministre con la palabra, se le dé atención personalizada. No olvidemos que mientras estamos en el mundo y por lo tanto en este cuerpo de muerte, estamos expuestos a las tentaciones y artimañas del enemigo. Esta serie de estudios que nos ha llevado poco más de un año fueron diseñados para advertirnos y enseñarnos la manera de no caer en esos engaños. Que el Señor, en verdad, que el Señor nos ayude y que a través de su espíritu y presencia seamos fortalecidos en el poder de su fuerza. Bendiciones y vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir y queremos glorificar y queremos honrar y exaltar tu nombre. Queremos darte gracias, Dios, por lo que nos has enseñado hoy. Esta doctrina, Señor eterno, que es tan sutil, tan imperceptible, que viene incluso disfrazada como entrega, como compromiso contigo. Pero que en realidad, Dios, lo único que trae es legalismo, juicio, falta de amor, competencia, soberbia a nuestras vidas. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a alejarnos, a apartarnos de
de todo esto que no te agrada, que no te exalta, que no te glorifica de ninguna manera. Que podamos vivir de tal manera que traigamos gloria, honra y alabanza a tu nombre. Gracias, Señor, porque llevamos más de un año estudiando este tema acerca de las formas, las maneras en que el enemigo utiliza sus artimañas, sus engaños para pretender hacernos caer en pecado. Señor, en el nombre de Jesús, el día de hoy conocemos cuando menos 53 formas en que pretende hacerlo y 53 maneras de no caer en ello. En el nombre de Jesús, síguenos ayudando, porque el conocimiento es nada si tu presencia y tu espíritu, Señor, como decía Moisés, no van con nosotros para ayudarnos, guiarnos y fortalecernos. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos caminar de acuerdo y conforme a tu voluntad y que podamos hacer las cosas de tal manera que tu nombre sea honrado y glorificado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que sea ese mismo Señor quien te dé paz. Le damos gracias, en verdad, gracias al Señor por sus muchas misericordias que ha derramado sobre nuestras vidas, y no dejamos de recordarte que el día de mañana debes recordar, tenemos y continuamos con nuestra enseñanza de Corintios. Va a llegar ahí a tu dirección de WhatsApp, entonces para que estés pendiente, para que la puedas escuchar, y todos los días nos estamos escuchando a través y por medio de los devocionales. El Señor te bendiga.